Hola, aquí en un nuevo video con 15 nuevos addons totalmente compatibles, es decir, que si los metes en un nuevo mundo, te funcionarán todos perfectamente sin ningún error ni incompatibilidad, aunque no es simplemente meterlos todos y ya. Si quieres que los addons sean compatibles, independientemente de si solo vas a usar 2, 10, o los 15 addons del vídeo, da igual la cantidad, deberemos ir al comentario fijado, y descargar este addon por separado creado por mí para que sean compatibles, y tendrás que instalarlo como si fuera cualquier otro addon, aunque si no sabes cómo instalarlos, aquí arriba te dejo un video donde explico cómo hacerlo en móviles, incluyendo iOS y Android, Windows 10, y consolas, básicamente, cualquier plataforma con Minecraft Bedrock. Una vez ya metido en el Minecraft, cuando vayamos a crear un mundo nuevo o ya creado, vamos a packs de comportamientos, lo activamos y lo subimos con las flechitas hasta que se encuentre justo arriba, y listo, ya tendríamos todos los addons funcionando correctamente. Este parche solo hace compatible los 15 addons de este vídeo. Si metes más addons que no aparezcan en el mismo, es posible que no te funcionen, o puede que sí, o puede que solo te funcionen algunos componentes del mismo, como si no existiera este parche y lo estuvieras instalando de manera normal. Estuve pensando en hacer un modpack con todos los addons en uno para que sean compatibles, pero probablemente mucha gente no quisiera tener todos los addons del vídeo en su mundo, así que intenté hacer algo al respecto, y aquí el resultado. Aquí tenéis un ejemplo de que si me funcionan los arcos del Plusbows con el parche activado, pero que no me funcionan si no lo tengo. Los addons funcionan en cualquier versión superior a la 1.16.100, incluyendo la 1.17 y todas sus subversiones, así como sus betas. También quería disculparme por el largo ratio de subida de los vídeos, pero ya sabéis que yo antepongo ante todo la calidad que la cantidad. Y ya sin mucho más que comentar, quería agradecer enormemente a todos los miembros del canal, los cuales facilitan que estos vídeos sean posibles, y ahora sí, comencemos con el vídeo. Falcians Quest es un addon que añade nada más y nada menos que 6 nuevos biomas, que podrás explorar para descubrir nuevas estructuras, mobs, jefes, bloques, e incluso nuevas civilizaciones. Empezamos adentrándonos en las profundidades del Gurumar, el primer bioma de este addon. Este estará repleto de bloques verdes luminiscentes. Los árboles de este lugar tienen una madera propia, e incluso la tierra del bioma es un bloque nuevo. En estas mismas tierras, podremos encontrar estos champiñones. Si te acercas a ellos, te darán el efecto de náusea. Este lugar también es el hogar de los Ake, una raza de alienígenas muy antigua que habitaron el planeta hace muchos años. Estos son agresivos y dispararán orbes misteriosos que explotan al impactar. Al morir, dropearán la lanzadora de estos mismos orbes, que podrás utilizar como arma a distancia interactuando con la misma. Los Akes también se generarán montados en estas polillas gigantes, aunque solo por las noches. En los lugares más recónditos del bioma, puede llegar a generarse esta misteriosa torre gigante, formada por bloques de piedra verdosos, y en la cima de la misma, se encontrará la legendaria piedra elite de los Ake. Este jefe, el legendario gobernante de los Ake, es un mob hostil que te atacará usando la espada Graven. Al hacerle el suficiente daño, utilizará sus últimos recursos para mejorar sus estadísticas, y generar explosiones si te acercas demasiado. Al morir, te dropeará su espada, la espada grave, que te otorgará el efecto de regeneración por unos segundos al golpear a un enemigo.
Las Lordlands, un páramo volcánico prácticamente deshabitado, formado principalmente por lava y obsidiana. En él podremos encontrar estos artrópodos mutantes, mobs agresivos que te darán el efecto de ceguera al golpearte, aunque podrás montarlos. En este mismo bioma, se generará esta estructura, que tiene como principal función la de obtener las gemas Lord, ya sea rompiendo los minerales o los cristales. Estas gemas las podremos utilizar para tradearlas a los Lordlanders, que aparecerán en este mismo bioma. Estos son aquellos que se rebelaron contra su raza y fueron desterrados a estas tierras. Son neutrales, por lo que si los atacas, te atacarán. Como último mob del bioma, el Magwak. Este hostil enemigo te atacará usando sus pinchos y sus poderosos puños, y cuando lo haga, te dará el efecto del Wither. El bosque de Frisania, el bioma con más contenido de ladón, es un bosque conformado por estos champiñones gigantes azules. Podremos usar los troncos de estos champiñones gigantes para craftear la madera de Frisania, con la que podemos craftear una mesa de crafteo, escaleras de Frisania, palos, puertas de Frisania, cofres, y algún que otro bloque más. Aquí se generan las chiches de Frisania, un mob pacífico volador. En estas tierras, aparecerán estas torres, las torres en las que podremos encontrar mobs hostiles, los cuales explicaré más adelante, y la piedra Pon. Al romperla, se generará este vehículo volador, que podremos montar como si se tratase de un caballo y volar con él. Aún más inusual en cuanto a porcentaje de aparición, es la nave voladora de los merodeadores, esbirros de lo que parece ser una civilización extraterrestre, con intenciones de colonizar el planeta. Estos mobs son completamente hostiles, y te atacarán usando el desintegrador, un arma que dropean al morir, y que podrás utilizar si interactúas con la misma. Esta nave está plagado de ellos, y no dejarán de generarse a menos que destruyas los spawners de los mismos, así que ten cuidado. Estos también poseen una armadura completa propia, y te podrán dropear partes de la misma al morir. En la parte central de la nave, podrás encontrar un cofre y unos cuantos bloques de gemas Lord, que podrás craftear con 9 de estas gemas en la mesa de crafteo. Estos enemigos también te pueden llegar a dropear fragmentos de la máquina de teletransporte, fragmentos que te serán muy útiles, pues con 4 de ellos podrás fabricar la máquina de teletransporte. Si interactúas con esta última, te teletransportará a un lugar muy especial. En lo que parece ser una sala completamente vertical, nos encontraremos con estas largas escaleras de caracol, que no parecen tener final alguno. Hasta que nos encontramos con esta sala central, que desemboca en el Overworld. Pero, todavía hay algo más, en la parte superior del centro de la sala, hay un hueco con unas escaleras de mano, que parecen pedirte a gritos que las escales. Una vez en la parte superior de la estructura, nos encontraremos con unas rejas que protegen la piedra astral. En esta misma plataforma, se generarán los caballeros astrales, que protegerán a toda costa la reliquia, atacándote si César usando la espada astral, una espada sagrada que te dropearán al morir. También dropean partes de su armadura, que te puedes equipar. Si consigues destruir la piedra astral, llamarás a todo el imperio extraterrestre, distribuido en diversas naves que flotarán por encima de la torre. La mayoría son naves de merodeadores lideradas por una nave central, una grande y extravagante nave central. Desde una de estas naves, te será más fácil acceder a la gran nave central. Algo escondido, en la sala central de la legendaria nave extraterrestre, se hallará el origen viviente de todo el secretismo extraterrestre.
Este es el Emperador Zorcan, el inigualable gobernante y soberano de todo el Imperio Marlar, entre los que se incluyen los merodeadores y caballeros astrales. Utiliza su poderosa corona mágica para transformar y manipular mediante control mental a toda su armada, con el fin de invadir y gobernar el universo. Este no te atacará, pero te enviará centenares de caballeros astrales, dispuestos a hacer lo que sea con tal de acabar con tu vida. La nave en sí es bastante grande, y el Emperador Zorcan se esconderá en algún lugar estratégico, normalmente cerca del centro. Aunque sus esbirros son muy poderosos, él por sí solo es muy débil, te bastarán unos pocos golpes para derrotarlo. Al morir, te dropeará la legendaria corona Zorcan, que te podrás equipar como si fuera un casco. Mientras la tengas equipada, los merodeadores y caballeros astrales no te atacarán. Y final feliz, gobernante derrotado y corona legendaria obtenida, pero un final feliz no es final feliz sin una mega explosión de 8000 TNTs y cinemática épica final, ¿no? El pantano del Raken es un bioma parecido en estética a los pantanos ya existentes en el juego, aunque es bastante diferente en estructura. Los árboles de este bioma están hechos con una nueva madera, la madera de Raken. Y toda el agua colocada en él mismo es más traslúcida que la original, haciéndola de un color más brillante. Por la noche, spawnearán luciérnagas, criaturas voladoras que emitirán un brillo verdoso. También se pueden generar versiones bebés de estas luciérnagas, que no volarán ni emitirán ningún tipo de brillo. Puedes alimentarlas usando arbense, un tipo de planta que suele crecer muy a menudo por estos lares. Al morir, existe una pequeña probabilidad de que te dropeen fragmentos de fotoproteína, un tipo de proteína con capacidad de emisión de bioluminiscencia, que puedes usar para craftear la varita bioluminiscente, la cual emitirá una luz bioluminiscente. En este mismo bioma, también se pueden generar capas de fango, bloques que, si los pisas, disminuirán tu velocidad. En las profundidades del lugar, podremos encontrar los acuíferos Raken, que sustituirán las cuevas de este bioma. Estas cuevas sustituyen a las cuevas antiguas del juego, por lo que si tienes activada la opción experimental Caves and Cliffs en los ajustes del juego, o si vienes del futuro y ya estás jugando en la versión 1.18 del juego, la segunda actualización grande de la actualización Caves and Cliffs, donde agregarán oficialmente este tipo de cuevas, las cuevas personalizadas del addon no se generarán. En estos, podremos encontrarnos varios nenúfares, plantas, y rhizoms. Estos últimos, son mobs pacíficos que puedes alimentar usando nenúfares. A veces, es posible encontrar a estos rhizoms con una versión bebé de su misma especie en su cabeza. El siguiente bioma que añade es el de Moonlen, unas tierras místicas antiguas prácticamente inhabitadas. En estas montañas místicas, destacan los árboles luminosos, árboles de un color azul muy claro. A pesar de que su ratio de aparición es bajo, en este bioma, pueden spawnear Kaikans, criaturas voladores neutrales que te darán el efecto de veneno al atacarte en este lugar, también se pueden generar estos pequeños champiñones, y en los árboles, estas enredaderas. Como dije antes, en este bioma no se generará ninguna criatura, a excepción de los antes vistos Kaikans, y él. Este peligroso boss, puede dañarte utilizando ataques cuerpo a cuerpo, o si te alejas mucho, a distancia. Apuntará con su ataque a distancia justo detrás de nosotros, provocando una pequeña explosión que nos empujará hacia él. Al morir, te dropeará carne de Arglonar, que podrás consumir.
También pueden generarse estas ruinas, restos de un antiguo templo donde podrás encontrarte diversos cofres. Las cuevas dentro de este bioma son sustituidas por las Moonland Caves, unas cuevas personalizadas que agrega el addon. Estas cuevas sustituyen a las cuevas antiguas del juego, por lo que si tienes activada la opción experimental Caves and Cliffs en los ajustes del juego, o si vienes del futuro y ya estás jugando en la versión 1.18 del juego, estas cuevas tendrán problemas al generarse, o simplemente no se generarán. En ellas, podremos encontrarnos a los Bar, criaturas hostiles de grandes ojos, los cuales te aplicarán el efecto de lentitud al golpearte. Al morir, dropearán sus ojos. Si interactúas con ellos, generan lágrimas que dañarán y aplicarán el efecto de lentitud a la entidad que alcancen. El Miren es un bioma de vegetación rojiza y tierra blanca. Con vegetación, me refiero a los árboles, y a la propia hierba. Los troncos de los árboles de este bioma, se podrán usar para craftear tablones de madera personalizados. La principal estructura del bioma son estas torres gigantes, las cuales pueden tener más o menos altura. En la parte superior de las más altas, podremos encontrar un generador de milis pacíficos, que son eso, criaturas pacíficas. Estas se beberán una poción de invisibilidad al verte, aunque si tienes un diamante en la mano, no lo harán. Hay una segunda variante de estos, los mili guerreros, con el principal cambio de que ahora vestirán una túnica marrón en lugar de una roja. Aparecerán aleatoriamente en grupos por el bioma. Son neutrales, así que si les atacas, te atacarán. También se beberán una poción de invisibilidad justo antes de hacerlo. El Enderite es un mega addon con muchísimo contenido, centrado principalmente en mejorar el End, agregándole nuevas estructuras, nuevos biomas, nuevos enemigos, nuevos animales, nuevos bloques, nuevos minerales, nuevos objetos, y mucho, mucho más, similar al mod Veteran de la Java Edition. Este también es compatible con RTX, así que si estás jugando en la beta de Nvidia en Windows 10 o Windows 11 y tienes una gráfica compatible con Ray Tracing, podrás usar la versión RTX al descargarlo. Para que quede claro, todo lo que voy a mencionar, incluyendo estructuras, mobs, biomas, etc., solo se generará en el End. Empezaremos hablando de las estructuras. El cráter de meteorito parece ser un terreno deformado por el impacto de un meteorito, un lugar donde podremos encontrar los restos de meteorito, un mineral que fundiremos para obtener un objeto que se puede usar como combustible. En el primer bioma que añade, el de Enderite, formado por bloques de principalmente color morado, podremos encontrar dos tipos de árboles, los grandes y los pequeños. Este primer bioma se cubrirá absolutamente todo el End. El segundo bioma que añade es el de las islas del End, aunque técnicamente no es un bioma, es una estructura que aparece en el bioma de Enderite. Esta estructura o bioma, como lo quieras ver, puede aparecer de diferentes formas, concretamente, variaciones de esta isla, cada variación es distinta, pero todas son una isla con más o menos el mismo diseño. En estas islas podremos encontrar dos tipos de árboles, los más grandes, y los más pequeños. Si entras en contacto con la tierra de este lugar, se generarán partículas de arena de almas. También hay una variación de las islas del End pero formadas por bloques del bioma de Enderite.
Lo más destacable de estas islas es la pequeña cueva que tienen, en la que se encuentra un spawner de algún mob relacionado con el end, el cual dependerá de en qué variación de la isla nos encontremos, y cofres. Similares a estas cuevas, son las mazmorras del end, parecidas a las dungeons que aparecen naturalmente en el overworld. Como estas últimas dungeons, las mazmorras se generan bajo la tierra de la dimensión. Aquí podremos encontrar varios cofres y un spawner en el centro. El mob que se genere dependerá de en cuál variación de la estructura nos encontremos, pero todos están relacionados con el end. Aquí tenéis varios ejemplos. Por cierto, si os preguntabais por qué no menciono nada sobre nuevos ítems y mobs, es porque los explicaré más tarde en su respectiva sección, para tenerlo todo más organizado. Este es el barco del end abandonado, un barco del end en ruinas caído del cielo, en el que podremos encontrar varios cofres e ítems, así como algunos shulkers que nos impedirán el paso. La Torre del End, una torre bastante alta que parece haber estado habitada en un pasado. La casa en ruinas, una antigua casa hecha con ladrillos de bloques del end, en la que solo queda una pequeña linterna. Existe una variación del barco abandonado todavía más destruido, que parece haber sido invadido por las raíces de un gran árbol. La casa del aldeano del end, una vivienda donde se encuentra el aldeano del end, una entidad de la cual hablaré en la sección de mobs. Hay una variación de esta estructura que posee 2 aldeanos. Y hay otra variación, que adivinad, agrega 3 aldeanos. Pero ahí no acaba la cosa, queda otra variación, aunque esta no agrega 4 aldeanos, es simplemente la misma casa pero un poco destruida. El templo del end, un templo laberíntico con unos cuantos cofres en su interior, y trampas que te pueden llegar a dañar. La cápsula natural, donde habrá algunas hierbas del end y un spawner de mosquitos del end. Hay otro árbol más que se generará en los biomas de Enderite, el árbol gigante, más grande todavía que uno normal. El campo de flores del end, donde podremos encontrarnos varias flores del end. Hay una variación de este último, pero con solo 4 flores del end y 2 fuentes de agua. La siguiente estructura es el fósil, que se encontrará enterrado por debajo de estas tierras. Para que lo veáis mejor, he intentado hacer una pequeña recreación fuera de las cuevas del bioma, no me ha quedado del todo bien, pero espero que al menos sirva para que veáis el fósil mejor. Hay una variación de este último un poco más grande que el anterior, al que también le he hecho una pequeña recreación. También se puede generar un árbol de un color morado más oscuro que el del normal. El templo en ruinas, con varios cofres y... Bueno, voy a dejar que lo veas por ti mismo. Y esa era la última estructura, así que ya podemos empezar con los mobs, siendo el primero esta especie de mosquito del end. Al morir, estos te dropearán membranas de fantasma. El segundo animal pacífico es la vaca del end, que tiene un comportamiento muy similar al de la vaca, aunque al morir, en lugar de dropear carne de ternera, dropeará carne del end. Podrás ordeñarla con un cubo vacío, pero no te dará leche normal. Al hacerlo, obtendrás la leche del end, la cual explicaré más adelante. No podrás cocinar la carne en hogueras, pero sí en hornos. Si te comes una de estas, te teletransportará a una coordenada aleatoria con suelo sólido en un rango de 10 bloques, como si se tratase de una fruta del end, y te dará el efecto de fuerza 2. El siguiente mod, el zombie del end, es un zombie que puede llegar a generarse portando armas y armaduras de ladrón. La principal diferencia es su textura, ahora siendo una especie de híbrido entre zombie y enderman, teniendo la capacidad de teletransportarse. Al morir, te dropeará carne podrida del end, que te otorgará el efecto de hambre y el de veneno si la consumes. El siguiente mob es el Blaze del end, un Blaze color morado luminiscente que te atacarán usando aliento de dragón. Al morir, te dropeará palos del end, que deberemos usar más adelante para craftear ciertas armas.
El último mob pacífico, el aldeano del End. Este nos lo podremos encontrar vagando por el Endo en su casa, una estructura que mencioné antes. Podemos intercambiarle trigo del End para conseguir esmeraldas del End, y con estas esmeraldas, tradear diferentes objetos que mencionaré más adelante. Para empezar el proceso de obtención del trigo del End, deberemos romper la hierba del End, un bloque que aparece por todo el End, y si lo haces, existe una pequeña probabilidad de que te dropeen semillas del End. Estas las podrás plantar de la misma forma que plantarías semillas trigo normal, aunque no les podrás poner polvo de hueso. Evidentemente, una vez las semillas crezcan del todo, las podrás romper para obtener trigo del End. Todos los árboles que aparezcan en esta dimensión, incluyendo árboles morados y árboles azules, están hechos de troncos del End, que podrás utilizar para craftear los tablones de madera del End, ya sean azules o morados. Con esta madera del End, podrás craftear una pala de madera del End, un pico de madera del End, una azada de madera del End, un hacha de madera del End, y una espada de madera del End. Como dije antes, si utilizamos un cubo en una vaca, no te darán leche, te darán leche del End. Si te la tragas, te otorgará el efecto de resistencia 3. Puedes utilizar esta leche y estos otros objetos para craftear. Puedes utilizar. Vale, ahora sí. Puedes utilizar 3 cubos con leche del End, 2 de azúcar, 1 huevo y 3 de trigo del End para craftear una tarta del End, como si craftearas una tarta normal pero sustituyendo el trigo y los cubos de leche por sus respectivas versiones del End. Si te comes un pedazo de la tarta, te otorgará un efecto aleatorio. En cofres de diversas estructuras que añade el addon, podremos encontrarnos con armas de madera del End, de las cuales ya enseñé cómo craftearlas antes, y armas de piedra del End, que se craftean con palos y piedra del End. Existe una espada de piedra del End, un hacha de piedra del End, una azada de piedra del End, un pico de piedra del End, y una pala de piedra del End. Estrenamos los minerales del addon con la enderita, el mineral con menos probabilidad de ser encontrado de todo el End. Este mineral puede fundirse para obtener su lingote, que podremos usar para craftear una armadura entera de enderite. Para craftear las armas de enderite deberemos usar palos del End, que podemos craftear o conseguir matando a un blaze del End. Con este palo y lingotes de enderite, tendremos la posibilidad de craftear una espada, un pico, un hacha, una azada o una pala de enderite. Si metemos 9 lingotes de enderite en una mesa de crafteo, podremos craftear el bloque de enderite. Con 9 esmeraldas del End, obtendrás el bloque de esmeralda del End. Podremos utilizar el bloque de enderite para craftear un hacha grande de enderite. La diferencia que tiene con un hacha normal, es que al interactuar con ella, generarás ender pearls. Con este bloque también podemos craftear el martillo de enderite, que tiene como habilidad el poder picar bloques más rápidamente que con un pico. La azada de enderite, con la que podremos generar un campo 5×5 de tierra arada con solo interactuar. La manzana de enderite, con un crafteo similar al de la manzana de oro, pero sustituyendo el oro por lingotes de enderite. Al ingerirla, se te otorgarán todos los efectos que se muestran en pantalla. También tendríamos el equivalente al antiguo crafteo de la manzana de Notch, pero usando bloques de enderite en lugar de bloques de oro. Esta nos otorgará todos los efectos que se muestran en pantalla. Como último mineral, sin contar a los restos de meteorito que mencioné al principio del video, la esmeralda del End. Al picar el mineral, te dropeará dicha esmeralda. Volviendo al bioma de enderite, hay que mencionar que podrás utilizar la pala para crear caminos en estas tierras, o la azada para arar la tierra de este bioma. También podremos sacarle la corteza a los árboles del bioma. Sé que es algo bastante obvio, pero tenía que mencionarlo si es que quiero explicar el addon al completo. Podremos craftear la piedra del End utilizando trigo del End, y pan del End utilizando este mismo trigo. Si consumes este pan, te otorgará el efecto de visión nocturna. Y con estos champiñones que se generan por el End, podrás craftear la sopa del End, la cual te otorgará un efecto aleatorio cada vez que la consumas.
Con un lingote de enderite, y una fruta del end, craftearemos la fruta del end de enderite. Podemos ingerirla para teletransportarnos aún más lejos que con una normal. Terminamos con los ítems y empezamos una nueva sección, la de las pociones. Si interactuamos con esta planta que se generará en el end, dropeará la fruta de Navi, que podremos meter en una mesa de pociones para craftear la siguiente poción. Esta es la de levitación, la cual te otorgará el efecto de levitación al consumirla. La siguiente planta es la flor del end. Si interactuamos con ella, nos dará el efecto de ceguera, pero si la metemos en una mesa de pociones, podremos hacer la siguiente poción. Esta es la de, obviamente, ceguera, que nos dará el efecto de ceguera al consumirla. La siguiente planta, los arbustos del end, también los podremos utilizar para craftear una nueva poción. No posee ningún efecto específico, es de varios, todos positivos, esta es la poción de God Souls. Hay una poción contraria a esta última, aunque no se llama Dark Souls. Esta se hace con champiñones del end, solo te dará efectos negativos. Y este es el fin de las pociones y el inicio de una nueva categoría, la de los bloques. Con una fruta del end de enderite, podremos craftear un ítem que nos servirá para craftear el bloque de ladrillos de enderite. Este es principalmente decorativo, aunque también nos servirá para craftear el bloque de enderite teletransportador. Si nos subimos a él, pasará exactamente lo mismo que pasaría si te comieras una flor del end, pero con un rango más grande. Con 2 bloques de ladrillos de enderite, podremos craftear el pilar de enderite. Con un bloque de ladrillos de endstone y el ítem que crafteamos antes, craftearemos el bloque de ladrillos de endstone y enderite. Es principalmente decorativo, aunque también podemos usarlo para craftear este otro bloque. Si tenemos el encantamiento de Slick Touch, podremos picar la hierba del end, que podemos juntar con un bloque de endstone para craftear el bloque de hierba del end. Si fundimos un bloque de piedra del end en un horno, conseguiremos un bloque de piedra del end refinado. Con 2 de estos últimos podremos craftear este otro bloque. Y con 2 de endstone normal este pilar de endstone. Sé que no tiene demasiado sentido, siendo que se parece más a la endstone refinada, pero bueno, así está hecho. Con piedra del end también podremos craftear este otro bloque. Y este otro. Con pilares de endstone, este bloque. Todos estos bloques son puramente decorativos. Metiendo un bloque de ladrillos de endstone en un horno, obtendremos los ladrillos de endstone agrietados. Con este champiñón, que se genera en el end, y un polvo de hueso, un tronco del end. Y esta lámpara. Con un ladrillo de piedra del end, y con una enredadera morada, este ladrillo de endstone con enredaderas. Podremos hacer este último crafteo utilizando enredaderas azules, para obtener la versión azul del bloque. Con un spawner, podremos craftear este bloque de endstone trampa, y si lo pisamos, saldrán unos pinchos que dañarán a cualquier entidad que los toque. Con este champiñón, el cual se genera en el end, y un polvo de hueso, podremos craftear un tronco del end. También tenemos la posibilidad de craftear esta versión lumínica del tronco. Aunque también podremos craftear esta lámpara. Con 3 elitras dañadas, elitras que se suelen encontrar en cofres o marcos de objetos dentro de las estructuras del addon, tendremos la posibilidad de conseguir una elitra nueva. Si le cortamos la corteza a la versión lumínica del tronco del end, el tronco pasará a ser un tronco del end normal y recibiremos este ítem. Si interactuamos con las setas del end, nos otorgarán un efecto aleatorio entre los que tengo ahora mismo. Con 8 unidades de este último ítem, podremos craftear la lámpara lumínica del end. Y ya por último, si utilizamos polvo de hueso en enredaderas del end moradas, nos dará este ítem, que si consumimos, nos otorgará el efecto de velocidad. Pasará exactamente lo mismo si lo hacemos con enredaderas del end azules, pero el ítem tendrá un color azulado.
El Arcraft es un addon que agrega una inmensa cantidad de nuevos dinosaurios y criaturas del videojuego Ark Survival Evolved, aunque no todos provienen de dicho juego, algunos mods simplemente son nuevos. Empezamos por el Lithosaurus, una pequeña criatura que puedes tamear utilizando vallas. Se puede encontrar en junglas, y si interactúas con la misma con azúcar, hará un pequeño giro mientras salta en cámara lenta, supongo que referenciando al meme del Monkey Flip. El segundo mob es el Compip, que suele aparecer por todo el mundo, pero principalmente en selvas. Este es hostil, aunque puedes domesticarlo usando carne. Seguimos con el Archaeopteryx, un pequeño dinosaurio con 3 diferentes variantes, la normal, la verde, y la roja. Este es hostil y hace bastante daño, pudiendo matar a un pollo o a un cerdo de un solo hit. Es agresivo con cualquier mob exceptuando a los de su misma especie, y posee el efecto de caída lenta. Puedes tamearlos usando carne, y si te acercas a ellos estando cerca, se te subirán, como si de un loro se tratasen. Mientras estén subidos, te darán el efecto de caída lenta. Seguimos con el dios Helix, el Omanite. Esta es una simple criatura de agua, bastante inútil y lenta. Podemos meterla en un cubo de agua y sacarla cuando queramos. Hay una versión venenosa del mismo, la cual no nos atacará directamente, pero nos dará el efecto de veneno y lentitud al estar cerca. Este, al igual que su versión pacífica, también puede ser transportado en cubos. Si interactuamos con el mismo con un bol, nos dará el ítem de bol con veneno, el cual usaremos más adelante, y el Ammonite venenoso se transformará en uno normal. El siguiente mob de mar, el Tani, un juego de palabras con tiny, pequeño en inglés. Este es un pequeño tiburón pacífico. Si le das helechos, te darán carbón vegetal. Al morir, te dropearán pescado y aletas de tiburón. El Weeja, que aparecerá en ríos. Es un mob neutral que dropea membranas de fantasma al morir. El Killinju, mob neutral que se genera en ríos y mares. El Pegomastax, es una criatura agresiva que puede ser tameada con vallas. Una vez tameada, podrás montarla y meterle cosas en el inventario, pero no controlarla. Si llevas algo en tu mano secundaria, a excepción del tótem de la inmortalidad, este mod te lo robará. El Dodo, es una criatura con el mismo modelo que el del pollo, pero más grande y con la textura cambiada. Puede ser tameada utilizando vallas, e incluso montada, aunque no la podrás controlar. También tiene un inventario en el que le puedes poner cosas, y como curiosidad, mencionaré que es el inventario de un chicken, pollo en inglés, por lo que se confirma mi anterior afirmación. Este también atacará a mobs que ataques o que te ataquen. Alvarezsaurus, es un pequeño dinosaurio neutral con prácticamente cualquier mob excepto con los artrópodos. Este pequeñajo es capaz de detectar artrópodos, incluyendo arañas, escorpiones y similares en un área muy grande. Pueden spawnear por todo tu mundo, sobre todo en desiertos. Puedes tamearlos usando ojos de araña. El Microraptor, es un pequeño dinosaurio capaz de saltar y planear en el aire para atacarte cuando menos te lo esperes, dándote el efecto de ceguera. Puede ser encontrado en prácticamente cualquier bioma. Los escorpiones del desierto, que solo se generarán en desiertos, son criaturas neutrales muy débiles, que pueden llegar a dropear botellas con el efecto de veneno. El Trilobite, es una pequeña criatura marina muy lenta, la cual, al morir, dropeará aceite, un ítem que veremos más adelante. Los caracoles, se generarán en pantanos. Son criaturas pacíficas, las cuales, al morir, dropearán una botella de slime, que te podrás beber para obtener el efecto de náusea.
El bicho de agua es un artrópodo pacífico que se generará en desiertos. Ya he explicado todas las criaturas que se podrían considerar pequeñas, así que ahora vamos con los dinosaurios grandes. Estos suelen poder controlarse con monturas, así que primero craftearemos este objeto. Luego una mesa de crafteo específica. Con esta mesa, el anterior objeto y algunos otros más, podremos craftear las diferentes monturas. Cada dinosaurio tiene una montura diferente, que necesitarás si quieres montarlos. Con el anterior ítem, también podremos craftear los látigos, el de madera, con 2 de daño, el de hierro, con 4, el de diamante, con 5, y el de netherite, con 7. Estos, aparte de para atacar, te servirán para interactuar con los diferentes dinosaurios. El Parasaurolophus es un dinosaurio pacífico que se puede domesticar usando prácticamente cualquier alimento de origen vegetal. Una vez tameado, tendrá más o menos el mismo comportamiento que el de un lobo, además de que podrás montarlo y meterle una montura, concretamente, la de herbívoro mediano. También podrás agregarle un cofre si interactúas con él con un cofre con riendas, para que tenga un inventario propio. El Pulmonoscorpius es una especie de artrópodo agresivo, que te otorgará el efecto de lentitud 225 al atacarte por 2 segundos. Al hacerte esto, la cámara hará mucho zoom, así que te recomiendo desactivar la opción de que el gameplay pueda afectar al FOV en los ajustes de video en estos casos. Puedes tamearlo usando carne podrida, y una vez tameado, podrás montarlo, y agregarle una montura. Si interactúas con uno de estos tameados con un látigo, se activará su modo de ataque. El Velonasaur. Este dinosaurio torreta, te disparará usando cantidades enormes de espinas, pudiendo acabar con cualquier entidad con gran facilidad. Si llegas a alcanzarlo, podrás intentar tamearlo utilizando Kibble, un ítem proveniente del videojuego Ark, también usado para tamear a ciertos dinosaurios. Una vez tameado, se comportará de manera similar a un lobo, atacando a mobs que ataques o que te ataquen. Si te agachas e interactúas con el mismo con un látigo, se quedará quieto, aunque seguirá atacando, y con más agresividad todavía. Podrás equiparle la montura de carnívoro medio, con la cual podrás controlarlo. Los velociraptores, y sus versiones ultra, son criaturas agresivas que pueden spawnear en cualquier bioma. Pueden ser tameados utilizando carne. No podrás ponerles monturas, pero sí activar o desactivar su modo de ataque para que ataquen o no a otras entidades. Las ovis son una subespecie de las ovejas, con un tamaño superior, que también son atacadas por lobos y pueden spawnear con lana de diferentes colores, la cual también puede ser cortada y tintada. Pueden spawnear con cuernos o sin ellos, pero siempre serán neutrales. Los Deinonychus de hielo, dinosaurios semivoladores hostiles. Estos se generarán junto a un huevo de la misma especie, en el que, si esperamos, nacerá una versión bebé de los mismos. Podremos intentar acelerar el proceso utilizando polvo de Blaze, pero parece ser que no funciona correctamente. Estos mobs, al tocar el agua, la congelarán. Spawnean en lugares gélidos. El Helicoprion, un tiburón de largos dientes hostil que te atacará, dándote el efecto del Wither. Estos se generan en océanos. El Doedicurus es un dinosaurio neutral que puede ser tameado utilizando bayas. Este se genera en bosques. Una vez tameado, podrás equiparle la montura de granjero para montarlo. Se supone que puedes romper bloques montado en él, aunque deberás utilizar el látigo para activar la función. Los Deinonychus de fuego, dinosaurios semivoladores hostiles que atacan quemando a sus presas. Spawnean en el Nether.
Estos se generarán junto a un huevo de la misma especie, en el que, si le aplicamos uno de polvo de Blaze, eclosionará. En teoría, este bebé debería ser tameable, pero no funciona del todo bien. El Argentavism es una criatura encontrada en biomas de montaña, la cual se domestica con Kibble. Una vez tameado, podrás montarlo y equiparlo con una montura de Argentavis, para poder surcar los cielos a su lomo. El Yutyrannus es una poderosa bestia agresiva que provoca mucho daño al atacar. Se encuentran en los bosques, y solo podrás tamear a las versiones bebé de los mismos, utilizando carne de oveja. Una vez tameado, se comportará como un lobo e incluso puedes hacerlo crecer. Los Mega Raptor, criaturas agresivas que spawnean en cualquier bioma, no se pueden tamear. El Mamut, que spawnea en biomas de taiga y biomas de taiga nevada. Este es neutral y se generará en manadas de varios mamuts. Podrás tamearlos utilizando tartas. Una vez tameado, podrás colocarle una montura de gran herbívoro para montarlo. El Ainictozoon, un gran animal pacífico aparecido en mares. El Velkbo, una especie de demonio que puede generarse de color rojo o azul. Se generan en el Nether y pueden nadar en lava. El Nanoxaurus, un gran dinosaurio bastante agresivo aparecido en biomas nevados. Y ya por último, el Elasmotherium, aparecido en biomas nevados y sábanas, criatura muy poderosa que no se puede tamear. El Adon, también agrega 2 nuevas armaduras crafteables. El Project Ateneu es un addon que nos añadirá nuevas estructuras, nuevos mobs, nuevas armas, nuevas herramientas, pociones, bloques, minerales, y mucho más contenido. Empezamos con las estructuras. La Torre de Babel, la primera estructura, solo aparecerá en biomas de taiga, y estará habitada principalmente por villagers y variaciones de los mismos, así como algunos otros mobs que agrega el addon. En la primera planta de la torre, en la que solo se encuentran pillagers, habrá muchas camas tintadas de negro y un marco con una espada. Si interactuamos con el mismo muchas veces, se puede llegar a abrir una puerta oculta gracias a la señal de redstone que genera el marco, aunque también puedes simplemente romper bloques para pasar. Aquí se hallará un cofre y otra palanca para pasar a la siguiente planta. En esta, podremos encontrar una granja y algunas construcciones más. En la tercera planta, esta biblioteca laberíntica, spawnearán los Vindicadores de Elite, y Jaggers hostiles que solo spawnearán aquí o en raids. Poseen 17 de vida y 15 de daño, pueden generarse portando cascos y botas de netherite verde, piezas de armadura que solo puedes conseguir acabando con ellos. Aparte de las diferentes piezas de la armadura de netherite verde, pueden dropear esmeraldas y hachas de hierro. Una planta más arriba, nos encontraremos con los Revenants, esqueletos que se generarán en el Nether y en esta habitación. Dan el efecto de debilidad al golpear, hacen 25 de daño, y tienen 25 de vida. En la próxima habitación, spawnearán mods similares a los Vindicadores de Elite, los Vindicadores Centinelas.
Poseen 45 de vida y 25 de daño, mucho más que los Vindicadores de Elite, y estos pueden generarse portando también la pechera de Netherite verde. Después de subir por unas escaleras de caracol, llegaremos por fin al exterior, donde nos aguardarán unos pocos Vindicadores de Elite y Ravagers. Estos Ravagers tienen un nuevo dropeo, esta especie de anillo de metal. Estos anillos los podremos utilizar para craftear un casco, una pechera, unas grebas y unas botas de Ravager. Todos estos ítems nos los podremos equipar para formar la armadura de Ravager, la cual nos dará el efecto de Bado-Human al portarla completa. Cerca de esta campana central, habrá un bloque con el que podremos interactuar para teletransportarnos arriba del edificio. Aquí nos estarán esperando un grupo de Vindicadores Centinelas y el aldeano héroe, un aldeano guerrero atrapado por estos Villagers. Este es un mob neutral, por lo que si le atacamos, nos atacará. Atacará a cualquier mob hostil cercano, utilizando su gran hacha de esmeralda. La siguiente estructura, el barco Iglin. Este es propiedad de un nuevo grupo de mobs, los Iglins. Esta es una subespecie de los Piglins, los cuales se han adaptado al Overworld, se dedican a saquear todo lo que encuentren para guardarlo en su barco, por lo que los cofres que nos encontremos aquí estarán llenos de loot. Estos utilizarán sus ballestas para atacarte a distancia. Poseen 20 de vida y 9 de daño. En los cofres de estos barcos, tendremos la oportunidad de conseguir estos cofres del tesoro, que podremos meter en el cortapiedras para obtener diversos ítems, especialmente cosas de oro, y estas mejoras en forma de papiros. Estos últimos ítems los podremos utilizar para mejorar diversas armaduras y herramientas. La primera mejora es la del hacha, que deberemos meter en la mesa de crafteo junto al papiro. Esta tendrá más velocidad al talar bloques. Después tenemos la mejora de la espada de hierro, metiendo la espada, el papiro, y un lingote de oro para craftear una espada mejorada que hace más daño. También existe la mejora del mayal, que se mejora con uno de estos, un papiro y una cadena. El mayal es un arma que se craftea con los siguientes materiales. Este se utiliza interactuando con el mismo. Es un arma de medio alcance que no tiene demasiada potencia. Luego tenemos la mejora de la pechera marina, con la que deberemos utilizar un lingote de marmita. El lingote lo explicaré en la sección minerales del addon, aunque no hay ninguna forma de conseguir la pechera por ahora, por lo menos en Survival. Y las últimas dos mejoras, la de las botas de cabra. Con un papiro de velocidad y una de estas botas, craftearemos las botas veloces, botas que te otorgarán el efecto de velocidad. Y con una de estas botas y un lingote de acero, mineral que comentaré más adelante, las botas de cabra mejoradas. Estas botas forman parte de un semiset no completo de armadura cabra, el cual incluye las grebas, y las propias botas, así como un casco de cabra. La siguiente estructura es la del hongo gigante. No tiene nada de especial, solo es un hongo gigante. Y la última estructura, el monumento muerto. En este habrá un altar que potenciará a cualquier criatura no muerta cercana, incluyendo zombies, ahogados, esqueletos, etc. Podremos llevarnos el altar a donde queramos. Empezamos con los mobs que agrega el addon. No mencionaré entidades que ya expliqué mientras explorábamos las anteriores estructuras. El primero es el jabalí, mob neutral con 10 de vida. A este le puedes equipar una armadura de jabalí, que le aumenta la vida a 23. También podrás montarlo, pero no ponerle una montura. Dropea carne de cerdo al morir. Seguimos con el zombie mejorado, una versión más fuerte que el zombie normal, con 30 de vida y 10 de daño. El creeper calabaza, un mob muy parecido a un creeper, capaz de explotar. Posee 11 de vida. Este dropea polvo de calabaza, objeto que utilizaremos más tarde. El lobo oscuro, lobo que solo spawneará durante la noche.
Suele aparecer en grupos grandes, estos son neutrales, al igual que los lobos normales, y los puedes tamear de la misma forma. Poseen 15 de vida y 10 de daño. Al morir, dropean piel de lobo oscuro, que podremos utilizar para craftear una armadura. Esta armadura es la de lobo oscuro, con casco y pechera propia, la cual nos dará el efecto de fuerza si es de noche. Seguimos con la tarántula. Todos los mobs mencionados antes se generaban en cualquier bioma, pero este solo spawnea en junglas. Es un mob neutral con 20 de vida y 15 de daño. Al morir, dropea ojos de tarántula, otro ítem que utilizaremos más adelante. Hablando de arácnidos, también tenemos al escorpión. Este solo se generará en desierto, es neutral y posee 13 de vida y 6 de daño. Te aplicará el efecto de veneno al atacarte. Al morir, dropeará su aguijón. El siguiente mob, o más que nada los siguientes dos mobs, son los zombies champiñones, el del champiñón rojo y el del marrón. Estos poseen 11 de vida, 4 de ataque, y al hacer este último movimiento te aplicarán el efecto de náusea. Al morir, te pueden llegar a dropear el corazón del no muerto, que si consumes, obtendrás el efecto de náusea y el de hambre. Con estos objetos y un tótem, podremos craftear el tótem mejorado, con el que podremos craftear un corazón de no muerto dorado. Y el último mod, el zombie de Netherwart. Este solo aparecerá en estos bosques. Posee 13 de vida y 6 de daño. Al golpearte, te dará el efecto de debilidad. Pasamos a las nuevas pociones. Si fundimos arena de almas en un horno, obtendremos un nuevo bloque, el cristal de arena de almas, que podemos utilizar como decoración. Con 3 de estos, podremos hacer los paneles de cristal de arena de almas, que también podemos utilizar como decoración. Con 3 de estos cristales, podremos craftear la botella de arena de almas. Si la metemos en una mesa de pociones y colocamos arena de almas en el espacio de ítem principal, podremos obtener una nueva poción, la poción de arena de almas. Esta la utilizaremos en 2 nuevos crafteos, comenzando por el de la esfera de almas. Si la ingieres, te otorgará el efecto de Alt Boost. El otro crafteo se trata del crafteo del alma. Al ingerirla, tendrás el efecto de invisibilidad, velocidad, debilidad y hambre, además de que unos 3 bloques delante de tu posición, se teletransportará constantemente una especie de fantasma. Desaparecerá si nos ponemos en primera persona o morimos, si nos pasa esto último, también desaparecerán los efectos. La segunda poción la podremos obtener utilizando la mesa de pociones, mediante un aguijón de escorpión. La poción que obtendremos será la de daño instantáneo, la cual nos quitará 3 corazones al beberla. Para la última poción, deberemos utilizar un ojo de tarántula. Si te la bebes, obtendrás el efecto de debilidad. Ahora los esqueletos de Wither tendrán un nuevo dropeo, el hueso de Wither. Este lo podremos utilizar para craftear polvo de hueso de Wither, con el que podremos craftear un bloque de hueso de Wither. Con una estrella del Wither, cabezas de esqueleto Wither, huesos de Wither, y polvos de hueso de Wither, podremos craftear la pechera de Wither. Con 9 flechas craftearemos un pack de flechas, y con 7 de estos packs y una flecha normal, un pack grande de flechas. Con uno de estos, podremos obtener 64 flechas. Si bien es una forma de guardar flechas, no es demasiado útil, pues no podremos disparar con estos packs, así que no está demasiado bien implementado. Noto que agregarle durabilidad a estos packs, 64 al pack grande y 9 al normal, hubiese sido mejor opción, aunque no es posible agregarle durabilidad a un objeto que no sea herramienta, quizá utilizar el pack como arco en sí, o quizás herramienta apilable. Da, demasiado enrevesado. Con cuero e hilos, podremos craftear una aljaba.
Esta es una entidad que podremos spawnear y se colocará en nuestra espalda en cuanto nos acerquemos. Nos la podremos sacar si golpeamos mientras estamos agachados con un arco o ballesta en mano. En esta aljaba podremos colocar flechas y packs de las mismas. La siguiente herramienta es la motosierra. Antes de craftearla, deberemos obtener los siguientes objetos. La cadena de diamante. La punta de la motosierra. El engranaje dorado. El microchip. La parte central. La batería. La base de la motosierra. Y ya por último, la motosierra en sí. Con esta motosierra, podremos talar troncos y cortar cortezas del mismo casi instantáneamente. Hay una versión demoníaca de esta, pero no se puede obtener en Survival, ya que se craftea con un ítem por ahora imposible de conseguir. De todas formas, es exactamente igual a su versión normal en cuanto a comportamiento. Esto también aplica a todos los crafteos que contengan dicho ítem, como el pico demoníaco. La siguiente herramienta es el tirachinas. La munición de la misma es la piedra, crafteada con adoquines. Para que esta piedra funcione, deberemos colocarla en nuestra mano secundaria. Con esta podremos dañar a entidades. El champiñón de oro. Este es un consumible que nos restaurará todo el indicador de hambre al comerlo, dándonos el efecto de saturación. El mob también agrega un tomahawk lanzable, el cual no se puede conseguir, al menos en supervivencia. Ciertamente, el mod no está demasiado pulido en ese aspecto. Un arma con las mismas características que el tomahawk, es la lanza, con la única diferencia de que esta sí se puede craftear. Esta es un arma arrojadiza que podremos usar para atacar directamente o tirar, interactuando con la misma, similar al funcionamiento de un tridente. La dinamita. Este es un explosivo portátil que podremos lanzar interactuando con el mismo. Al cabo de unos segundos, explotará. El garrote de oro. Este te podrá servir como arma tradicional, aunque si interactúas con el mismo, generará una pequeña explosión que dañará enemigos cercanos. Nos dará unos segundos de cooldown en forma de efecto de debilidad al hacerlo. Seguimos con los minerales, empezando por el bronce. Este se genera naturalmente y podrás fundirlo para obtener el lingote del mismo. Con este podremos craftear un bloque de bronce y una armadura de bronce de forma normal, aunque tendremos que añadir un bloque de lana rojo al crafteo del casco de bronce si queremos craftearlo. Con este lingote también podremos craftear este otro casco de aquí. El siguiente ore es el Dexbromium, crafteado con 9 piezas de Dexbromium, que se consiguen en forma de mineral en el Overworld. Podemos utilizar este ore para craftear el Dexbromium, el cual podremos fundir para obtener el lingote de Dexbromium. Este lingote lo podremos utilizar para craftear una armadura completa de hierro reforzado y un pico de hierro reforzado, así como un bloque de Dexbromium. El siguiente mineral es el del cuarzo dorado. Con este podremos craftear un bloque de cuarzo dorado, el cual podremos cincelar utilizando el cortapiedras, toda una armadura de cuarzo dorado, y una lanza de cuarzo dorado. La lanza la podremos utilizar como espada, pero no pasará nada si interactuamos con ella, al contrario de la lanza normal que vimos antes. El siguiente mineral es el del onix, parecido al carbón en cuanto a textura, el cual aparecerá en el Overworld entre las capas 18 y 64. Con este, podremos craftear un bloque de onix. Este lo podremos utilizar para conseguir una guadaña. Con uno de onix, podremos craftear la gema de onix. Y con esta gema y bloques de redstone, un casco de onix. Este generará partículas de redstone si nos agachamos, por lo que teóricamente puede servirnos para iluminar levemente lugares oscuros. Este mineral también tiene una versión de Deep Slate, que funciona exactamente igual que la original, solo que se generará con esta textura si aparece en el bioma de Deep Slate. El siguiente mineral es el de Ruby. La mayoría de mods lo suelen agregar por haber sido la beta de lo que es actualmente es la esmeralda, y este no es la excepción, agregando el mineral, herramientas, armaduras y la versión de Deep Slate del Ruby.
Este addon también agrega el martillo de rubí, que podemos usar interactuando para generar una pequeña explosión, aunque solo agrega el pico entre sus otras herramientas. El siguiente mineral es el de zafiro, el cual se genera entre las capas 18 a 64 del Overworld, tiene una versión Deep Slate, una armadura, un pico, un bloque y una lanza. El siguiente ore es este, el cual no nos dropeará nada. Creo que ya os vais dando cuenta de que hay algunos elementos del addon glitcheado, así que si me encuentro con algún otro crafteo imposible, glitch vario, u objeto inobtenible, lo omitiré y simplemente no lo explicaré. El siguiente ore, este sí funciona, es el del end. Solo aparecerá en el end, y si lo picamos, nos dropeará fragmentos del mineral, que podremos usar para craftearlo, y usar este último para craftear esta armadura. Seguimos con el mineral de magmanite. Este nos dará una pieza de dicho material, que podremos utilizar, junto a un lingote de acero, para craftear el lingote de netherite pura. Por cierto, el acero es otro mineral que se genera naturalmente, o puedes craftearlo con 8 de carbón y 1 de hierro en el centro en una mesa de crafteo, para después meter el ítem resultante en el horno, y una vez fundido volver a fundirlo, para por fin obtener las pepitas del mineral, que podemos usar para craftear el lingote del mismo. Esta netherite pura se puede utilizar para craftear una armadura y un hacha doble. El hacha se craftea utilizando palos de netherite, crafteados con varas de blaze y lingotes de netherite. Los Phantom ahora tienen un nuevo dropeo, el hueso de Phantom. Podremos aprovechar dicho hueso para craftear una armadura de Phantom, incluyendo casco y pechera. Al portarla completa, nos dará el efecto de caída lenta. Seguimos con el casco y las botas de calabaza, piezas de armadura que no nos darán ningún efecto especial. Con bloques de esmeralda y piel de conejo podremos craftear la armadura de conejo, la cual incluye el casco de conejo, la pechera de conejo, y las grebas de conejo. Para craftear las botas de la armadura será necesario utilizar un ítem extra, patas de conejo. Al portarla completa, nos otorgará el efecto de salto. Con tótems, bloques de esmeralda y bloques de oro, podremos craftear el casco de tótems. La armadura de Shulker. De esta existe el casco, la pechera, las grebas y las botas. Nos dará el efecto de resistencia 5 al tener todas sus piezas equipadas. Con palos y bloques de diamante, podremos craftear el martillo de diamante. Y con este y 4 lingotes de netherite, el martillo de netherite. Estos los podremos usar como arma, o generar una pequeña explosión interactuando con ellos. Este addon también nos permitirá craftear un pico de obsidiana y uno de esmeralda. Con polvo de calabaza y acero, materiales de los cuales ya he explicado su obtención, podremos craftear la bomba. Si interactuamos con ella, la tiraremos, y si esperamos un poco, esta acabará desatando una gran explosión. El Vanilla Structures es un addon enfocado exclusivamente en agregar nuevas estructuras que se generarán naturalmente por nuestro mundo, y no son pocas. Para que os vayáis haciendo una idea, agrega más de 35. Comenzamos con el Evoker Outpost, una estructura muy parecida al Pillager Outpost ya presente en el juego. Esta torre gigante solo aparecerá en biomas de taiga, con un 0.10% de probabilidad de aparición. En ella, habitan pillagers, vindicadores, algunas brujas, y principalmente, invocadores. En los biomas más áridos, principalmente en desiertos, encontraremos las pirámides. Estas guardan cierto parecido con los templos del desierto. Dentro de las mismas, podremos encontrar un pequeño laberinto con diversas telarañas que te impedirán el paso a diversas recompensas dentro de cofres repartidos por toda la mazmorra. En los bosques, pueden spawnear tiendas de acampadas rojas y blancas.
Con un porcentaje de generarse bastante alto, tenemos a la palmera, que solo se generará en el bioma de playa y desierto. En este último bioma y en los de mesa, con una probabilidad también bastante alta, se generan los arbustos muertos. En mi caso, al estar muy cerca de la línea de cambio de bioma, se me ha glitcheado un poco, estando en el bioma de taiga, al menos visualmente. Los oasis son pequeñas palmeras con agua en su parte inferior, también podremos llegar a encontrarlos en el desierto, pero con una probabilidad menor a las de las mismas palmeras. Estos pozos, con un aspecto similar a los aparecidos en el desierto, solo se generan en bosques. Son bastante similares a los pozos aparecidos en aldeas. Las rocas grandes, que son una agrupación de bloques de rocas, técnicamente, solo se generarán en el overworld. Y la estructura más esperada, la que tiene el ratio de aparición más alta, el arbusto, que se generará en bosques. Este addon también agrega diversas estatuas de aldeanos. El nombre de cada estatua indica el bioma donde se encuentra, como por ejemplo, la estatua de la selva, que se generará en la selva. La del mar, hecha con bloques de prismarina. La de mesa, que se genera en biomas de mesa, no en mesas. Y la del Nether, aunque esta solo se generará en el bioma de arena de almas dentro de dicha dimensión. La casa de champiñones, que se generará en pantanos. Y también en los biomas de champiñones. Exclusivamente en estos últimos, se generará la estructura que comparte con el arbusto el mayor ratio de aparición dentro de las estructuras que añade el addon, adivinad, el arbusto de champiñones. En los océanos de nuestro mundo, se generará el barco. Me suena bastante, quizá. No, dudo mucho que hayan copiado estructuras de otros addons, ¿no? La única diferencia que tienen son estas linternas y estos cofres, quién se copió a quién, nunca lo sabremos. ¿O sí? Aunque ahora que lo pienso, puedes ir a ver el video donde le hago una review a ese addon, el Just Structures, si quieres comprobarlo tú mismo, o quizás no, haz lo que quieras, pero acabo de ver otra estructura similar, esta balsa, que solo aparecerá en océanos. En los biomas de flores, aparecerán versiones gigantes de estas, en concreto, solo de las flores amarillas, rojas y azules. En los desiertos, podremos encontrar una esfinge de aldeano. Y en biomas de flores, en algunos bosques o en planicies, estatuas de golems de hierro. En estas mismas planicies y en las de nieve, se pueden llegar a generar estos dos tipos de casas. La primera. Y la segunda. Y en bosques, esta especie de torre de vigilancia. En bosques y planicies, aparecerán molinos de viento. Los carruajes, los cuales solo aparecerán en planicies, biomas de mesa y de taiga. También existe un carruaje muy similar al anterior, pero perteneciente al Wandering Trader, en el que te esperará con sus llamas para tradearte cosas. Esta estatua con cabezas de esqueleto, solo se generará en el bioma de taiga. En estos últimos, los de sabana y en planicies, aparecerán estos espantapájaros. Y como últimas estructuras, las diferentes ruinas, empezando por los restos de una casa de aldeano hundida, la cual se genera en océanos. Y las ruinas, que se generarán en planicies y bosques. Y como última estructura, la dungeon antigua, o mazmorra antigua. No está terminada todavía, pero si te apetece, puedes entrar a la misma, colocando una fuente de redstone en el centro de esta plataforma, para aparecer en el hub de la misma, con interior de aspecto tétrico y todo. Podrás abrir estas rejas, pero lo realmente difícil va a ser salir de ahí, ya que tendrás que subir picando bloques, o muriendo y respawneando. Oh, sí, me había olvidado de mencionarlo, compartiendo el puesto como estructura con el ratio más grande de aparición del addon con los arbustos y los arbustos de champiñones. Los arbustos del End. Es broma, no son arbustos, son rocas, pero hechas de materiales de dicha dimensión, bastante irrelevante. Hablando de cosas irrelevantes, este addon también hará que se generen frutas del End en cualquier parte de dicha dimensión, y retexturizará las hojas de los árboles de abedul.
Por último, aunque no lo cuento como estructura, aparecerán pequeñas rocas, palos, huesos y más bloques decorativos por todo tu mundo. El Pinnacle Expansión nos añadirá al juego el contenido presente en el DLC de Minecraft Dungeons, Howling Peaks. Este se centra en agregar nuevos mobs que se generarán en montañas, más concretamente, en un nuevo bioma que reemplazará estas últimas, con nuevos bloques similares a los aparecidos en la expansión de Minecraft Dungeons Howling Peaks. Empezamos por el Windcaller, o llamador de vientos, que utilizará el poder del viento para atacarte, perseguirte y elevarte. Al morir, te dropeará este libro mágico, que puedes usar interactuando con el mismo para elevar a entidades cercanas. Seguimos con el montañero, que es básicamente un vindicador de montaña, con casi sus mismas características. Este puede spawnear portando una armadura negra, marrón o roja. Al morir, dropean una de sus 3 hachas, la de madera, con 1 de daño, la de madera mejorada, con 3, y la de diamante, con 4. También pueden llegar a dropear el cuerno del viento, o el Windhorn, con el cual si interactúas, se generará una pequeña explosión que empujará a enemigos cercanos. Estos montañeros también pueden llegar a generarse en el Rampart Outpost, una nueva estructura con unos cuantos cofres y muchos enemigos. La vaca lanuda, es una combinación entre una vaca y una oveja, con prácticamente el mismo comportamiento que una vaca normal, pero con la posibilidad de cortarle la lana que posee en su textura, así como dropearla al morir. Puede regenerar su lana como si de una oveja se tratase. El Squall Golem, es un golem hecho de piedra, oro y jade. Es hostil y te arrebatará 2 corazones al atacarte. Posee 100 de vida y solo se generará en los santuarios, estructuras en las que aguardan 2 cofres protegidos. Estos golems también se generarán en los santuarios del jefe golem. Este boss generará diversos rayos eléctricos para dañarte, así como puede llegar a golpearte si te acercas mucho al mismo. Al morir, te dropeará experiencia, y con una muy baja probabilidad, el Cuchillo de la Tempestad, que posee 6 de daño de ataque y la habilidad de generar rayos. Este addon también añade una última estructura, este árbol de aquí, hecho de un nuevo bloque de tronco. El Wolf Armor nos añadirá diversas armaduras para nuestras mascotas favoritas del juego, los lobos. Este addon ya lo había traído hace unos cuantos vídeos atrás, pero como el antiguo video ya se está quedando un poco viejo y le han agregado varias actualizaciones al addon, lo vuelvo a traer. Estas armaduras podrán aparecer en cofres de templos y mazmorras. Para ponérsela a tu lobo, deberás tenerlo tameado, agacharte e interactuar con el mismo, para que se te abra este menú, donde podremos colocarle la armadura. Si quieres volver a sentarlo, tendrás que interactuar con el mismo agachado una vez más, y volver a interactuar. Este addon también añade esta postura al sentar al lobo, dependiendo de en qué dirección mires al animal cuando interactúes con el mismo, tendrá esta nueva postura o la antigua. Por alguna extraña razón, puedes equiparte las armaduras de los lobos. La armadura también le proporciona protección al frío al lobo. También podremos equipar al lobo con un cofre, colocándoselo en el espacio de la montura dentro de su inventario, y una vez puesto, nos permitirá guardar cosas en el mismo.
Probablemente ya os habréis percatado de la pequeña interfaz que se enseña si ajustas la cámara mirando al lobo. En esta, se mostrará la cantidad de vida que tiene el mismo, así como si tiene una armadura equipada y cuánta protección le otorga. También podremos craftear las armaduras que añade, comenzando por la de cuero, que le otorgará la misma protección que le otorgaría a un jugador una armadura completa de cuero. La de malla, que le otorga la misma protección que una armadura de malla. La armadura para lobos de hierro, con la misma protección que su contraparte para jugadores. La de oro, con la misma protección que una armadura normal de oro. La de diamante, con la misma protección que una armadura de diamante. La de neterite, con la misma protección que la de neterite, con 4 de protección al knockback, y esta será resistente al fuego y a la lava, como si fuera una armadura normal de neterite. Y como última armadura, la de cobre. Esta podrá ser crafteada al meter un bloque de cobre en un cortapiedras. Mientras el lobo tenga equipada esta armadura, en concreto, cada 30 minutos reales, se irá oxidando, pasando por 4 diferentes etapas, como si fuera un bloque de cobre. La primera es la de cobre limpia, con 14 de protección, la segunda la de cobre sucia, con 12 de protección, la tercera la de cobre semioxidada, con 11 de protección, y la última, la oxidada, con 10 puntos de protección. Podremos desoxidar cualquier etapa de la armadura golpeando a un lobo con una hacha mientras tenga la armadura equipada, aunque cuidado si os pasáis con los golpes. Y también se puede desoxidar si le cae un rayo, como si fuera un bloque de cobre. Es posible tintar la armadura de cuero, como si se tratase de una armadura de cuero normal, con los 16 diferentes tintes que añade el juego. Tendremos que poner la armadura junto al tinte deseado en la mesa de crafteo. El Firelands es un addon que agrega el contenido del DLC de Minecraft Dungeons, Flames of the Nether. Con el video anterior, otro de hace bastante tiempo, y el de 20 addons, ya llevamos 5 addons de los DLCs de Minecraft Dungeons, objetivo Choice Boy. Creo que ya es bastante obvio, pero al traer contenido del DLC Flames of the Nether, el cual transcurre en el Nether, todo el contenido que añade solo aparece en dicha dimensión. Empecemos por el Fungus Thrower. Este nuevo tipo de piglin, te atacará tirándote hongos del Nether. Estos explotarán al impactar y te envenenarán mediante esporas. El Blaze-King, al igual que el Isologer, fue un mod que pudo llegar a entrar a Minecraft inicialmente, pero que no ganó las votaciones suficientes para ser incluido, aunque el Isologer sí fue incluido en un DLC a Minecraft Dungeons. El Rey Blaze no tuvo la misma suerte, fue planeado pero finalmente cancelado, una pena, pues hubiese ido de los pocos enemigos del DLC en no haber aparecido originalmente en Minecraft Vanilla, pero al menos podemos ver o estatua en el juego, misma que podremos craftear en este addon. Para invocarlo, deberemos craftear este ítem, y con este último, craftear este otro, para así poder finalmente craftear la estatua del Blaze jefe. Si la rompemos, el boss spawneará. Este es un mob muy hostil que invocará raíces y te atacará mediante bolas de fuego.
Una vez muerto, te dropeará la bola de fuego del infierno, un ítem que te permitirá disparar proyectiles explosivos. Echemos un vistazo a los nuevos bloques que añade. Empezamos por el champiñón Warped, si lo pisas, te dará el efecto de veneno. También tenemos dos arbustos nuevos, el Warped y el Void. Otra planta del Warped Forest es el hongo plano, y el hongo tubular. Las enredaderas de los árboles Warped, que son simple decoración. Hay otros dos nuevos arbustos, el del Warped Forest, y el del Crimson Forest. También existen flores del bioma de Crimson. Todos estos bloques no se generarán, todavía, aunque lo harán en una futura actualización. Elysian Fire Dragons. No, ese no. Agrega eso, dragones de hielo y dragones de fuego, aunque también agrega un Milager gigante mutante, que solo spawneará por las noches en pantanos. Al morir, dropeará uno de estos dos huevos, uno de dragón de hielo, u otro de fuego. O también te puede dropear, nada. Voy a empezar explicando el huevo de fuego. Ahora deberemos coger el huevo y spawnearlo, pero cuidado, deberemos tener mínimo 10 niveles de XP, si lo intentamos con menos, esto es lo que pasará. También deberemos spawnearlo en la medianoche dentro del juego, cuando el reloj se muestre de esta manera. Si intentas spawnearlo en cualquier otra hora, adivinad qué pasa. Una vez spawneado, deberemos quemarlo, sí, prenderle fuego, que arda. Ahora, a esperar a que sea de día. Y listo, después de morir 2 veces en lava, lo tenemos, ahora solo tendremos que tamearlo con bacalao. Ahora deberéis esperar a que crezca del todo, aunque yo voy a usar el poder de modificar el código del addon para que crezca más rápido y listo, acaba de crecer. Cuando crezca del todo, podremos montarlo y meterle una montura. Lo de la montura no funciona del todo bien, solo funcionará con ciertos dragones, con algunos sí y con otros no, bastante extraño. Y también una armadura de dragón de Netherite, que se craftea de la siguiente manera, y se le equipa de la misma forma. Para hacer lo mismo con el huevo de dragón helado, deberemos ir a un bioma helado, el de nieve o los océanos congelados. Proseguimos escalando una montaña, o poniendo bloques tú mismo, para llegar a las coordenadas Y90. Colocamos el huevo, y esperamos. Listo, ya tendríamos nuestro pequeño dragón asesino. Lo tameamos con un pez tropical y a esperar a que crezca. Podremos ponerle una montura o una armadura de dragón para reclutarlo. El Retro Furniture es un addon que nos añade nueva furniture, básicamente, muebles y decoraciones. Empezamos crafteando la mesa de furniture normal. Esta entidad y todas las que añade el addon se podrán destruir golpeándolas unas cuantas veces.
Si interactuamos con la entidad, nos dará acceso a todos los tradeos del addon, la única manera de obtener los muebles en Survival. Primero tendremos que tradear diamante, esmeralda, oro o hierro, para obtener 15 duckbacks, 10 duckbacks, 3 duckbacks, o un duckback, respectivamente. Esta moneda de intercambio nos servirá para poder obtener las diferentes decoraciones y muebles, cada uno con un precio distinto, siendo el más caro la Personal Computer, o PC, de IBM, y el mueble más barato, la taza. Este addon tiene dos tipos de furniture, los muebles en sí, como armarios, sillas, mesas, etc., y los accesorios. La principal diferencia entre estos es que puedes colocar estos accesorios en la mayoría de los muebles en sí, spawneándolos encima de los mismos o simplemente empujándolos hasta que toquen el mueble. Y sí, se pueden empujar, ya que estos son entidades, un punto algo negativo del addon, que tiene como principal inconveniente, el que una entidad o el propio agua pueda empujarlos, que se mueran con un barraquillo, entre otros. Empezaremos viendo todos y cada uno de los accesorios que añade, empezando con la Atari Flashback 8, una consola salida en el 2017 que intenta replicar a la Atari 2600, pero esta lleva 105 juegos de la consola original preinstalados, sin necesidad de usar cartuchos, algo así como las versiones mini de la NES o de la Genesis, pero de Atari. Seguimos con la Mega Drive, también conocida como Sega Genesis en Norteamérica, la primera consola de Sega, lanzada por primera vez en 1988. Y como última consola, la Super Nintendo, SNES, Super NES, o Super Famicom en Japón, lanzada por Nintendo en 1990 para competir contra la Mega Drive de Sega. Como curiosidad, juegazos de esta increíble consola como los Donkey Kong Country fueron mi primer contacto con los videojuegos. El reproductor de VHS, un reproductor de estos casetes. El televisor, con un diseño similar a los televisores de los años 80 y 90. La Boombox, un altavoz portátil con un diseño similar al de los 90. Un globo terráqueo, pero cúbico. Un trofeo. Una lámpara que genera luz, aunque poca. Un teléfono fijo, el diseño antiguo, no el actual. Un PC, concretamente, la Personal Computer de IBM, uno de los primeros PCs que podríamos realmente considerar un éxito en cuanto a ventas. Este está mostrando una captura del videojuego Super Mario Bros., lanzado originalmente para la NES, también conocida como Famicom o simplemente la Nintendo. También agrega un pato de peluche, una taza y un plato. Y por último, una planta. Ahora solo faltaría mostrar los muebles en sí, empezando por los armarios horizontales, de los cuales existen 3 tipos, 2 normales y uno estilo retro. En estos, podrás guardar objetos. Pasamos con las sillas, la silla triple, la silla de jardín, y la de bar. En estas, te podrás sentar. Seguimos con estas mesas con armario, en las que podrás guardar cosas si interactúas con las mismas. Los sofás, el normal, el con armario, y el de estilo retro. En todos estos, podrás sentarte. Seguimos con las estanterías. En ellas, podrás guardar cosas si interactúas con las mismas. Las mesas pequeñas, que no tienen utilidad en sí más allá de la habilidad básica de cualquier mueble, poderle colocar accesorios. Este tocadiscos de vinilo. Estas estanterías. Esta otra estantería. Este ventilador de techo y lámpara de techo. Y esta silla, la cual podrás montar y dirigir. Hay 3 muebles del addon que se pueden tintar usando cualquiera de los 16 tintes que agrega el juego, 2 sillas y un sofá. Estas se pueden tintar teniendo el tinte deseado en la mano, e interactuando con uno de estos 3 muebles. El Plus Bows es un addon que nos agregará 30 nuevos arcos y flechas.
Antes de ver los crafteos y los arcos, mencionaré también que el addon añade estas 3 nuevas entidades, las cuales te intercambiarán estos arcos a cambio de esmeraldas. Estas entidades se generan naturalmente en desiertos, junglas y bosques. Lo malo de los arcos es que tienen durabilidad infinita y munición también infinita. Empezamos por el arco de diamante. Este tiene 11 de daño de ataque. Con 3 de polvo de blaze y una esmeralda, podremos craftear esta gema. La usaremos para mejorar el arco de diamante. Una vez mejorado, este efectuará 13 de daño. La munición de este arco es color azul y negro. El arco de oro. Este posee 7 de daño. La munición de este arco es principalmente de color amarillo. Este también tiene una mejora, el arco de oro 2. Este posee 9 de daño. El arco de hierro. Puede llegar a efectuar 7 de daño. Su munición no es una flecha en sí. El arco de redstone. Posee 5 de daño de ataque. Este también tiene una mejora, el arco de redstone 2, con 7 de daño de ataque. El siguiente arco, es el arco de esmeralda, el cual solamente no se puede craftear, sino que ni siquiera existe en el código del juego. ¿Y por qué sé que hay un arco de esmeralda? Pues porque hay un arco de esmeralda mejorado, que se craftea con un arco de esmeralda, según el código del juego, el cual no existe dentro del mismo. Y como tampoco quería dejaros con este mal sabor de boca, lo he intentado hacer yo mismo. Después de programarlo, también me toca hacer la textura del arco y de la munición del mismo, la flecha. Flecha acabada. Ahora solo falta poner las texturas. Es invisible. Listo, ya lo tendría, hoy. Ya funciona correctamente, incluso lo podemos utilizar para craftear el siguiente arco, el arco de esmeralda mejorado, con 8 de daño el normal y 10 el mejorado. El arco de lapislázuli, con 5 de daño. La flecha del mismo es azul. Este tiene una mejora, el arco de lapislázuli 2, con 7 de daño. El arco ender, el cual tirará una especie de perla de ender al interactuar con el mismo. El arco de Netherite. Este posee 12 de daño de ataque y una mejora, el arco de Netherite 2, con 14 de daño. El arco de obsidiana. Puede llegar a efectuar 10 de daño. Existe una versión mejorada de este último, el arco de obsidiana 2 con 12 de daño. El arco de TNT. Este solo tiene un uso, y el proyectil lanzado, al cabo de unos segundos, explotará, a menos que golpee a alguna entidad. El arco mágico. Este posee 8 de daño de ataque, y otorgará el efecto de náusea a la entidad a la cual alcancen sus flechas. El arco del cielo. Este posee 5 de daño de ataque, y sus flechas, otorgarán el efecto de levitación al objetivo alcanzado. El arco de estrellas. Este tiene 9 de daño de ataque, y sus flechas otorgarán el efecto de veneno al mob alcanzado. El arco de la lentitud, con 6 de daño de ataque y el efecto de lentitud en sus flechas. El arco de Batman. Este posee 12 de daño y sus proyectiles explotarán al cabo de unos segundos de impactar con una superficie. El arco arcoiris, con solo 3 de daño de ataque. El arco pequeño, o mini arco, con todavía menos ataque que el anterior, 1. Este tiene una mejora, el mini arco 2, que le otorgará 2 puntos más de daño de ataque al mismo. El arco de regeneración. Sus flechas otorgarán el efecto de regeneración a la entidad alcanzada. El arco legendario. Este posee 13 de daño de ataque, y sus flechas son explosivas. El arco medieval, con 2 de daño de ataque. Este tiene una mejora, con el doble de daño de ataque y la textura de su flecha no establecida.
Pillager vs Pillager, nos añadirá principalmente nuevos pillagers, algunos aliados de aldeanos y otros no, un addon perfecto para combinarlo con algún otro que añada más aldeanos, como el Fantasy Villagers, que traje en el video pasado. Empezamos con el primer y único boss del addon, el Villager. Este es neutral y podrás tradear con él. Posee 80 puntos de vida y ataca utilizando los mismos ataques que un invocador, invocando bets y pinchos. Este mob es pacífico con aldeanos, pero hostil con villagers agresivos con aldeanos. Este tiene el efecto de absorción y el de resistencia. Como dije antes, podrás tradearle cosas, y a medida que le vayas tradeando y te vayas saliendo del menú de tradeos, más tradeos se desbloquearán, hasta el punto de llegar a estos dos últimos, donde podrás intercambiar esmeraldas por alguno de estos dos tótems. Al interactuar con alguno de estos dos golems en la mano, generarán los mismos ataques que el invocador, el tótem de ataque invocándolo justo delante de tu personaje, y el de protección alrededor del mismo. Seguimos con el Vindicador amistoso, el cual es pacífico con aldeanos y otros mobs pacíficos con estos. Este es agresivo con mobs no pacíficos con aldeanos, incluyendo Vindicadores normales. Para resumirlo, la próxima vez que lo vaya a explicar, diré simplemente que pertenece al bando de los aldeanos. Existe también un Pillager, el Villager de la ballesta, que se ha unido al bando de los aldeanos. Hay una variación del Vindicador amistoso que lleva gafas, pero es exactamente igual en comportamiento. Este addon también agrega un nuevo mob separado del aldeano, el aldeano antiguo, con una textura similar a la del aldeano de antiguas versiones, incluso con el menú de tradeos antiguo. Todos los mobs mencionados anteriormente aparecerán en aldeas. Al contrario, el Vindicador con gafas hostil, una versión del Vindicador con gafas amistoso del bando de los villagers, no aparecerá en aldeas, solo en raids. El Pillager capitán, que se generará en raids y siendo el líder de las patrullas villagers. Este pertenece al bando de estos últimos, por lo que será hostil con el jugador, y si le dropeas un banner villager, lo recogerá. El Pillager bizco, exactamente igual al Pillager normal pero con la textura cambiada, bastante innecesario, la verdad. También hay una versión de este último mob pero siendo un Vindicador, doblemente innecesario. El Ravager amistoso, es un nuevo tipo de Ravager neutral, que podrás montar y controlar usando la caña con Warped Fungus, incluso puede hacer el dash. Puedes curarlo con carne o con el propio Warped Fungus. Se generará en aldeas, al igual que el último mod, la Nidwitch. Puede llegar a tradearte cosas, los tradeos se van desbloqueando de la misma manera que los de Villager. Los dos ítems nuevos que nos tradeará serán, el libro encantado, que mejorará las estadísticas de aldeanos y jugadores cercanos si interactuamos con el mismo, y el tótem de regeneración, el cual nos dará dicho efecto si interactuamos con dicho tótem. El Faso Miner, es un addon que ya he traído en algún que otro video viejo, pero es realmente útil, un indispensable si quieres facilitarte la obtención de materiales básicos del juego. Este nos agrega funciones básicas como el Trigicapitator, que dos jugadores se puedan montar al mismo tiempo en diversos animales, transformar carne podrida en cuero, o algunos nuevos crafteos. Empecemos con el mayor atractivo del addon, el Trigicapitator. Esta mecánica hará que al talar un tronco de un árbol, todos los bloques de troncos del mismo se destruyan automáticamente. Esto solo funcionará si usas un hacha, pero no cualquiera, con la de madera no funcionará. Ahora solo tendremos que agacharnos y talar algún bloque de tronco del árbol, y listo, ya tendríamos la mecánica funcionando.
El addon también agrega a la mecánica del Vein Miner, que es básicamente lo mismo que el Tree Decapitator, pero en ores, por lo que si picamos uno de estos con cualquier pico estando agachados, cualquier bloque del mismo mineral que esté tocando al mismo también se romperá. Funciona incluso con los nuevos ores de la 1.17. También agrega una mecánica parecida, pero con la grava y la arcilla, tendrás que usar alguna pala para que funcione. Como mencioné al principio, este addon también nos agrega la posibilidad de montar cualquier tipo de caballo mientras lo hace otro jugador al mismo tiempo, aunque solo lo podrá controlar el primer jugador que se suba al mismo. Funcionará con cualquier tipo de caballo, pero solo con caballos, no funcionará ni con burros, ni con llamas, ni similares. Al único mob aparte del caballo al que se le agrega esta mecánica es el Strider, aunque esta vez cualquier jugador montado podrá controlarlo utilizando la caña con el Warped Fungus. Y la última mecánica, la de transformar carne podrida en cuero. Lo que tendrás que hacer para lograrlo será simplemente interactuar con una fogata con carne podrida, como si te estuvieras cocinando un salmón. Y ya acabando con el addon, también agrega 2 nuevos crafteos y 2 nuevos ítems fundibles. El primer crafteo es de la montura. Y el último crafteo, el de la name tag. Acabamos con los 2 ítems fundibles. Si fundes pedernal en un horno, solo funcionarás y utilizas un horno normal, se te dará uno de pólvora. Y ya por último, podremos fundir arcilla para conseguir un ladrillo, lo podremos hacer en cualquier tipo de horno. El Golem Plus es un addon bastante simple, este nos agregará 9 nuevos golems con el modelo del golem de hierro que pueden llegar a ser invocados, y 2 nuevos tipos de golems con el modelo del golem de nieve que también pueden ser invocados. Antes de empezar a enseñar los diferentes golems que añade, tengo que recalcar que sí es posible generarlos mediante una estructura con 4 bloques del material deseado y una calabaza en su parte superior, pero no funcionará si colocamos una calabaza normal, solo funcionará si colocamos esta nueva entidad con el mismo nombre, que podremos craftear en el inventario o en la mesa de crafteo. El primer golem es el de Slime, invocado con bloques de Slime. Posee 65 de vida. Por cierto, si invocas a un golem este será pacífico con cualquier jugador y neutral con cualquier otra entidad, si lo summoneas usando comandos, será neutral con cualquier entidad. El segundo es el golem de oro, invocado con bloques de oro. Este posee 45 de vida. El siguiente es el de diamante, invocado con bloques de diamante. Posee 175 de vida. El de Netherite, se invoca usando bloques de Netherite. Posee 200 de vida. Este puede caminar en lava sin dañarse. El de Magma, invocado con bloques de magma. Posee 50 de vida, pero por alguna razón, se hace daño constantemente. Quema a las entidades que golpea. El de Obsidiana, que se invoca con bloques de obsidiana. Posee 275 de vida. El de TNT, aunque este no se invoca con dichos bloques, tendrás que usar la entidad personalizada con el mismo nombre, que se craftea con uno de estos bloques en el inventario. Y seguimos con los 2 últimos golems de nieve personalizados. El golem de fuego, que se invoca con un bloque de magma, con uno de netherrack, y una entidad de calabaza personalizada. Este golem posee 11 de vida y ataca con pequeñas bolas de fuego. Y por último, el golem de almas de fuego, invocado con bloques de Soul Soil. Posee 15 de vida y también ataca usando bolas de fuego, aunque estas hacen más daño que las del anterior golem. El
Weapons from Dungeons, agrega todo tipo de armas con diferentes habilidades, provenientes del spin-off de Minecraft, Minecraft Dungeons. Empezamos crafteando la guadaña de Jailor, perteneciente al viajero Steel del mismo nombre. Esta hace 7 de daño, y otorga el efecto de ceguera a quien toque. Puedes invocar colmillos en un círculo alrededor de ti mismo. Seguimos con la katana maestra, variante muy poderosa de la katana en el juego. Posee 8 de daño, 0.5 de cooldown al atacar, y puede llegar a aplicar ataques críticos, ataques que hacen más daño que uno normal. Otra variante de la katana, es la katana oscura. Posee 8 de daño, 0.5 de cooldown al atacar, y le aplica el efecto de luiter a cualquier entidad que golpee. La roba corazones, o Earth de Aler, es una variante de la Claymore. Esta posee 8 de daño, y al golpear a un enemigo, se te dará el efecto de regeneración por unos segundos. La hacha de fuego, una variante de la hacha, posee 7 de daño de ataque, y si interactúas con ella, lanzarás bolas de fuego y te otorgará el efecto de resistencia al fuego. El torbellino del viento, una variación de la doble hacha con 7 de daño de ataque. Si interactúas con ella, generará una mini explosión que empujará a los enemigos, además de darte el efecto de caída lenta. Y por último, la lanza de la fortuna, variación de la lanza, te dará el efecto de regeneración al atacar. Si interactúas con la misma, podrás ejecutar un ataque a distancia.